Muy bien, en esta sesión les vamos a explicar por qué utilizar, o mejor dicho, qué es H2 y por qué lo utilizamos. H2 es una base de datos desarrollada completamente bajo el lenguaje de Java. No es un reemplazo para otro proveedor de base de datos, llamémosle MySQL, Postgres, DB2, Oracle, para nada, pero sí es una excelente herramienta para utilizar en las primeras fases del desarrollo. Es decir, cuando nosotros ya tenemos asignada una tarea o hemos encarado un nuevo proyecto y ese proyecto de entrada o en los comienzos no necesita unos requerimientos tan grandes de tecnología, podemos utilizar tranquilamente la base de datos H2 porque nos va a permitir iniciar con todo el mapeo que es requerido, revisar relaciones, revisar los constraints entre tablas, y la fabulosa ventaja que tiene respecto de otros proveedores que puedo mencionar así rápidamente. La primera es no nos ocupa un puerto porque H2 corre localmente a través de un archivo, o lo podríamos tener en memoria si así lo quisiéramos. Y la segunda consume por mucho una cantidad de recursos inferior a cualquier otro proveedor de base de datos. Así que vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer será generarnos un proyecto. Esta etapa la tenemos más que clara. Va a ser un proyecto denominado H2 y nuestros paquetes, o nuestro paquete principal será a partir de com.tpa persistence H2. Como dependencia vamos a elegir a Lombok y a Spring Web por ahora y al comienzo, ¿sí? De a poco vamos a ir agregando las dos dependencias que nos van a hacer falta. Entonces, vamos a revisar, o mejor dicho, el primer paso que vamos a ejecutar será, vamos a elegir la versión 11 de Java. A continuación, como hemos visto en proyectos anteriores, vamos a modificar el plugin del compiler. ¿Sí? Lo voy a agrandar para que lo veamos bien, porque queremos que nuestro código fuente y nuestra salida, nuestros bytecodes, estén en la misma versión que esté indicado acá y que corresponde a la versión Java 11. El paso siguiente será ir al proyecto, Maven, Update Project, y lo vamos a ejecutar. Una vez que este paso haya finalizado, es obligación casi en todos los proyectos revisarlo. Entonces vamos a ir a Java Buildpad y nos vamos a fijar qué es lo que está utilizando. Dice que usa las librerías de Java 11. Vamos a revisar Java Compiler y nos ha marcado la versión 11, es decir, estamos en óptimas condiciones para continuar. Lo siguiente será buscar la clase principal de nuestro proyecto y la vamos a ejecutar. El objetivo de este paso en sí es verificar que el proyecto esté con todas las dependencias necesarias para poder continuar sobre esto. Bien, ya arrancó. Esto está trabajando en el puerto 8080 con ContextPath nulo, o vacío, perdón. Entonces eso quiere decir que si yo quiero testear esta aplicación inicial, basta colocar localhost 2.8080. Bien, nos muestra el mensaje de white label error page porque no tenemos ninguna página todavía. A continuación, lo que vamos a hacer será agregar la dependencia que necesitamos para realizar un mapeo de entidades. Eso se corresponde a esta dependencia. Es decir, que vamos a agregar un espacio después de las dependencias y lo vamos a colocar. Esta dependencia de Spring Boot Starter Data JPA es la que a nosotros nos va a permitir hacer un mapeo de entidades. El mapeo, como lo hemos visto en videos anteriores, consiste en ir agregando clases que representen el dominio que queremos programar. En este caso hemos elegido estudiante, que va a implementar la interfaz serializable ok, finish. Muy bien, una vez que tenemos la clase creada, lo que vamos a hacer es manejarnos con las anotaciones que ya conocemos, entity, y posteriormente
las de Lombok Data, Builder, no args constructor y all args constructor. Este error al inicio que estamos presenciando es porque como la clase no tiene atributos, el constructor sin parámetros y el constructor con todos los parámetros son iguales, ¿sí? Porque no hay atributos. Ahora, una vez que nosotros agreguemos los primeros, por ejemplo long id, ya va a haber una diferencia entre lo que generan las dos anotaciones previas. Esto es id, Java persistence y generated value con la estrategia identity. A continuación vamos a agregar solamente otro atributo. Bien, con esto es suficiente, ya hemos mapeado una entidad súper rápido. Ahora vamos a poblar este archivo, que es el application property. Es el archivo principal que tiene nuestra aplicación y donde vamos a agregar las variables que van a configurar sin duda el comportamiento global de la aplicación. Las variables que vamos a agregar acá son las siguientes. Muy bien, estas variables las podemos separar de la siguiente manera. Las primeras 4, data source URL. En proyectos anteriores hemos visto que ahí siempre colocamos la dirección o el puerto, la IP y puerto donde está operando la base de datos, pero como H2 puede trabajar como un archivo, entonces ya no tenemos que saber precisamente cuál es el puerto ni tampoco su IP. Generalmente poníamos localhost porque como ejemplo estaba trabajando o habíamos levantado localmente una base de datos. En este caso va a ser un archivo. Fíjense, yo lo tengo ubicado en TMP porque mi sistema operativo es Linux y para el ejemplo quise trabajar en la carpeta TMP. Una consideración importante es que driver class name y database platform siempre tienen que ser consistentes, es decir que ambos atributos tienen que hacer referencia al mismo proveedor de base de datos. En las líneas 4 y 5 simplemente es usuario y contraseña, es algo ya trivial para esta altura de nuestra educación. En la línea 8 es importante porque acá le estamos diciendo mediante esta variable, el ORM de Hibernate, que queremos que a medida que nosotros vayamos evolucionando en nuestro mapeo, queremos que se vayan actualizando la estructura de las tablas en la base de datos que va a estar en este archivo. Y lo siguiente y muy importante para este punto es agregar la variable, ponerle true a la variable string h2 console enable, porque es la que nos va a permitir poder ver lo que a continuación les voy a mostrar. Entonces, ya hemos agregado los atributos, vamos a revisar el POM. En el POM solamente agregamos del mapeo de entidades, pero nos está faltando la dependencia relacionada con H2. Entonces ahora la vamos a agregar, lo formateamos y arrancamos nuevamente el proyecto. Vamos a ampliar la consola porque queremos ver qué es lo que nos informa. Bien, fíjense que acá nos dice que H2 Console ya está disponible en el pad H2-medio console. Nuestra aplicación, el resto no ha cambiado demasiado, sigue trabajando en el puerto 8080 y el context path, según lo que se muestra acá, sigue estando vacío. Con la diferencia que para esta altura ahora vamos a poder acceder a nuestra base de datos mediante una interfaz web, como de la siguiente manera. Tenemos nuestro browser abierto donde anteriormente habíamos estado revisando que la aplicación arrancara. Vamos a repetirlo y ahora vamos a agregar el pad que nos mostraba la consola. Fíjense, nos muestra esta pequeña ventanita donde tendremos que colocar donde dice JDBC URL, lo mismo que teníamos en el proyecto. Lo vamos a hacer entre todos. ¿Sí? Vamos a copiar eso y lo vamos a pegar.
el usuario no lo copié bien, copy, muy bien, la contraseña colmena pwd y vamos a chequear la conexión. El test fue exitoso, entonces ahora nos conectamos. Bien, fíjense qué bueno que está esto porque inmediatamente nos muestra las tablas que hemos creado. En este caso fue estudiante. Yo solamente con un clic ya puedo hacer un select y me trae que no tengo, obviamente no tengo ningún dato porque lo acabamos de generar. Pero si quisiéramos editarlo podríamos agregar con el ID 1. Ya estaríamos agregando datos, entonces la próxima vez que ejecutemos el select ya tenemos datos. Como ven, el IDE no es lo más potente del mundo, pero cuando nosotros queremos empezar a desarrollar no necesitamos grandes prestaciones, no necesitamos herramientas que nos permitan hacer copiar bases de datos o mover table spaces. No, simplemente en las primeras fases de la mayoría de los desarrollos siempre vamos a empezar mapeando. Entonces poder utilizar mejor nuestros recursos sin duda que nos va a ahorrar tiempo y nos va a dar mayor tranquilidad. Espero que este video les haya servido, que lo pongan en práctica tan pronto como les sea posible y que, bueno, me comenten cualquier consulta que surja de todo esto. Nos vemos.